tener otras obligaciones, ya que tenemos que estar el 100% con el curso. Claro. Mi Así que pregunta tenía que ver con eso, porque si viene alguno y me dice, yo los martes hasta las 8 de la noche trabajo, mi pregunta es, pero ¿y entonces cómo va a ir a las clases? ¿Se entiende? Salvo que a ustedes les hayan dicho que no iba a haber clases presenciales. ¿Se entiende? Yo les explico por qué y cuál es mi modalidad de trabajo. Como les dije, el módulo horario que está destinado a esta clase es los días martes de las 18 a las 22 horas. Esta materia en época prepandemia se daba 2 veces por semana, 2 horas de manera presencial, por supuesto. Yo iba a un aula y había 30 alumnos. Ahora, por supuesto, las cosas cambiaron y, de hecho, no sé cuántos hay conectados en este momento. Son 61 en este momento. El año pasado eran más de 90. Entonces, Profesora, sí, hay algunos chicos que están escribiendo al grupo y están esperando que le acepte. están ¿Sí puede todos ser? aceptados. No hay nadie que no esté aceptado ni pendiente de aceptación en este momento, ¿eh? Ah, listo, gracias. Bueno, por ejemplo, ahí estoy aceptando a una persona. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo lo que les quería contar es que si ustedes se fijaron en el cronograma prevé clases sincrónicas, es decir, este tipo de clases, todos los martes. Ahora bien, estas clases sincrónicas no van a ser de 4 horas, por muchos motivos. El motivo principal es porque yo seguramente no voy a tener mucho para decir durante 4 horas seguidas, pero además porque para ustedes va a ser muy tedioso. Yo no puedo desconocer que ustedes vienen de otras clases y otro tipo de capacitación durante la mañana en el curso del día. Por eso la idea que yo tengo, y es la manera en la que me manejé siempre, y de hecho el año pasado tuvo muy buenos resultados, es que las clases sean de la siguiente manera. Que todo lo que tenga que ver con esta materia, ustedes lo puedan ver en estas 4 horas. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes tengan que estudiar o leer material, no tengan que hacerlo el sábado a la mañana, puedan usar estas 4 horas. El que prefiere no usarlas e irse a ver la tele o a jugar al fútbol, bueno, en algún momento tendrá que compensar. Pero todo el material que yo les voy a dar les va a alcanzar con el tiempo de los martes de las 18 a las 22. A todas las clases ustedes van a saber qué tema se va a dar y van a saber cuál es el material que van a tener que traer leído. ¿Se entiende lo que digo? Leído el material. Esto es así ¿puede porque repetirlo? que en todas las clases ustedes van a saber qué tema se va a tratar y van a tener que traer el material leído. ¿Está bien? ¿Por qué leído? Porque nosotros todos los martes a las 18 horas vamos a tener una clase sincrónica. Esta clase sincrónica dura entre 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. ¿Cómo se desarrolla la dinámica de la clase? Yo voy a explicar el tema, pero como ustedes ya lo van a haber leído, va a ser el momento en el cual van a tener que plantear las dudas, las cosas que no entendieron, se van a pedir aclaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes hablan con compañeros que cursaron el año pasado mi materia, y todos conocen a alguien, esto sucede, seguramente han hablado con muchos, les van a decir que en mi materia, particularmente, y acá voy a la parte que seguramente les importa, todo lo que se toma en los exámenes son cuestiones que se hablan en clase. Todo. Yo no tomo nada que no se haya hablado en clase. ¿Qué significa esto? Significa que hay muchas cuestiones específicas, puntuales, como vericuetos, que tal vez en los textos que ustedes van a leer no aparecen, pero sí van a aparecer porque son cosas que surgen de la práctica en las
charlas que nosotros vamos a tener en estas clases. Por eso mi primera recomendación es no falten a clase, porque realmente es importante que lo que se habla acá. ¿Por qué digo esto? Porque además la metodología de examen es o un verdadero y falso o un examen de opción múltiple. Son preguntas muy específicas. Y el año pasado me decían, pero son capciosas. Y sí, son capciosas. ¿Por qué digo esto? Porque si yo les hago una pregunta de verdadero o falso, tienen 50% de probabilidad de sacarla, pero muchas veces tienen que fundarlo, ¿se comprende? Y por eso suelen ser cosas capciosas o más finitas. ¿Pero por qué digo esto? Porque yo no puedo hacer exámenes con preguntas a desarrollar. Imagínense que debería corregir 90 exámenes a desarrollar, me resultaría imposible y se dilataría mucho. Entonces, yo entiendo, y la experiencia del año pasado lo demostró y estuvo muy bien, que estas cosas funcionan bien, pero mi primera recomendación es vengan a clase. Eso es lo primero que les voy a recomendar. La idea es que la clase se da de manera dinámica. Yo suelo traer cosas como PowerPoint, cosas así para hacerla un poquito más llevadera, porque si no es como todo muy abstracto y no vemos, y yo soy muy vieja y necesito pizarrón y esas cosas. Entonces, de esta manera la clase se hace un poco más llevadera. También es cierto que cuanto más participen ustedes, más fácil se les va a hacer la materia. ¿Por qué les digo esto? Porque la materia de ejecución penal es una materia que, si bien tiene leyes y tiene cosas complicadas, al final del día es solo lógica y sentido común. También les digo que es una materia que se va a relacionar o va a tocar temas muy similares que otras materias. Por ejemplo, el viernes ustedes tienen una materia con la doctora Shirley González, no me acuerdo el nombre específico de la materia, pero ella es la que da tratamiento penitenciario. Entonces, con ella van a ver la ley 24660, pero desde otro enfoque del que se los voy a dar yo, con cosas que seguramente vamos a repetir, pero son distintos enfoques. ¿Se entiende? ¿Van comprendiendo cómo venimos hasta ahora? ¿Tienen dudas? ¿Quieren preguntar cosas? Sí, profe, Por una ahora cosita. bien. Sí, se entiende. ¿Había alguna pregunta? No. Sí, profe, Sí. yo. Pasa que hablamos No hay todos juntos problema. y no se puede. Consulta sobre las clases. ¿Usted la va a grabar a las clases y las puede subir a la plataforma del IPAP, o solamente es espontáneo y después se borra? Les voy a decir una cosa y acepto sugerencias. Yo las clases, vieron que yo les mandé el link de Meet. Porque Meet es la plataforma que me permite hacer clases así, con la mayor cantidad de participantes, sin que a los 45 minutos se me corte, como sucede con Zoom. ¿Estamos de acuerdo? La realidad también es que yo no sé grabarlas. Si existe una forma de grabarla o alguno me dice cómo se puede grabar, yo no tengo ningún problema en grabarla. Pero la verdad que no sé, no sé si está dada la factibilidad técnica para que se pueda hacer. Pero voy a... Profe, Sí. yo quería preguntar si de corrido va a ser, o sea, ahora a las 6 y las cortamos a las 10 o solo ese es el horario. Yo ya dije que la parte sincrónica esta va a ser de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y después cortamos. Pero ¿para qué cortamos? ¿Cuál es la idea? Para que ustedes en el tiempo que resta puedan aprovechar para leer y estudiar lo que corresponda.
yo no quiero que ustedes el sábado a la mañana tengan que estar estudiando esta materia, porque el programa y el cronograma está pensado para que todo lo que tenga que ver con esta materia, ustedes lo puedan hacer, estudiar, lo que sea, en estas 4 horas. Dale, gracias. Si yo a ustedes les doy una tarea que les lleva 3 días, les estoy sacando tiempo con otras materias. Es prácticamente, ustedes tienen una cursada muy intensiva. ¿Se entiende? Sí, profe, una consulta. Sí. Los trabajos prácticos, ¿de qué manera se entregan? ¿Cuáles trabajos prácticos? ¿No va a haber trabajos prácticos? No. Perdón, no escucha. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué? A ver, yo expliqué por qué no van a haber trabajos prácticos. Sí, podría hacerles trabajos prácticos. De acuerdo al cronograma y a las exigencias que a mí me dan desde el IPAP, yo el año pasado tomaba más exámenes, pero después fue muy complicado. Hay 2 exámenes en 2 momentos aleatorios, les diría. El primer examen va a ser tal vez más largo, pero el más importante va a ser el segundo. ¿Hay alguno que tenga a mano el cronograma? Si no, se los voy diciendo yo. Acá lo tengo. El primer examen va a ser el 3 de mayo, o sea, ya. Sí, yo quería preguntar algo con respecto a eso, porque vi el cronograma y es como que tenemos 2 martes las clases. ¿Cómo 2 martes? O sea, este martes, el otro martes, y después sería el parcial. Van a tener clase hoy, el 19 de abril y el 26 de abril. Y el 3 de mayo tienen parcial. 3 clases serían. Sí, 3 clases. Sí. El material de las que Porque en el cronograma dice que el 26 de abril examen parcial. Sí, lo que pasa es, a ver, puede ser que tengas un error porque yo subí mal un cronograma que tenía más exámenes. Mi pregunta. Y hoy a la mañana subí otro más, que es el originario. El 3 de mayo del 2022, parcial. El 3 de mayo hay examen parcial y el siguiente examen parcial va a ser el 7 de junio. El 14 de junio va a haber una clase de consulta previa de exámenes recuperatorios y exámenes finales. La semana del 21, o sea, el 22 de junio va a ser el examen recuperatorio para aquellos que tengan que dar recuperatorio, y la semana del 1 de agosto al 5 de agosto, entiendo que mi fecha va a ser el 2, serán los exámenes finales, ya sea en calidad de libre o en calidad de regular. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, profe, entonces serían 3 los parciales, el primero 3 de mayo, el segundo 7 de junio. 2 parciales. Bien. 3 de mayo, 7 de junio, periodo de recuperación. O sea, van a tener que dar examen, creo que es 22 de mayo, déjenme que ya les confirmo la fecha. Espérenme un minuto, yo sin agenda. Sí, creo que el periodo de recuperación es en julio del 20 al 27, creo que es. El periodo de recuperación es del 20 al... lo dice el cronograma, ¿alguno lo tiene ahí? Al 27, 21 creo que es, de profe. junio al 26 de junio. ¿Del 21 al 26 dice? Sí, semana del 21 de junio Bueno. al 26. Esas fechas a confirmar. Y después, entre el 1 de agosto, entre el 1 y el 5 de agosto, serán los turnos de los exámenes finales. ¿Es correcto esto? Sí. Esto coincide también con el resto de las materias que ustedes tienen, ¿no? Hola, profesora. Sí, hola, buenas tardes. ¿Y con cuánto se aprueban las materias? La materia, los parciales se aprueban con 6.
tienen que tener un mínimo de 6 en cada parcial. 6 equivale al 60% correcto del examen. Es decir, Sí. si yo doy 10 preguntas, tienen que tener 6 bien. No se promedia, no se promociona. ¿Qué significa esto? Si rendiste el primero y tenés un 2, y en el segundo tenés un 10, tenés que rendir recuperatorio del segundo. O del primero que te sacaste un 2. Ah, bueno. Y después, para rendir el examen final, va a haber 2 tipos de exámenes finales, libre y regular. Regular va a tener quien tenga mínimo de 6 en cada uno de los exámenes. Libre va a rendir quien no haya tenido mínimo de 6. ¿Se entiende? Sí. Ahora bien, la diferencia entre el examen final libre y regular tiene que ver con la longitud, digamos. El examen del alumno regular es más corto que el examen del alumno libre. ¿Está bien? Sí. Sigo contestando preguntas. ¿Qué más? ¿Y lo del libro, eso de la pena, hay que leerlo todo o resumirlo en algunas partes? No. Ahora vamos a ir a eso. Yo de ese libro solo quiero que lean 2 o 3 capítulos, 5, 6 y 7. Nada más, no se asusten. No se asusten. Lo que pasa es que no pude cortarlo, entonces se los mandé todo. Pero Disculpe, profesora, buenas tardes, ¿cómo le va? buenas tardes. Sí, sobre esa consulta le quería hacer sobre el PDF que es de la pena. Ujú. ¿Con ese vamos a estar trabajando este tiempo? No. Ese libro es básicamente para los 2 primeros. ¿Vieron el programa? Sí. 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 Esperen que lo quiero abrir para... Aquí está. El programa tiene punto 1, la pena. Punto 2, criminología. Punto 3, las cárceles. Esas 3 cuestiones van a ser el tema del primer examen, el 3 de mayo. ¿Se acuerdan eso? Sí. La pena y criminología, la bibliografía sí pertenece al libro que yo les subí. Capítulos 5, 6 y 7. Léanlos. Para la clase que viene tienen que tener esos 3 capítulos leídos, subrayados y con las dudas que tengan. ¿Qué capítulos podría decir de nuevo? ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Qué capítulos? 5, 6 y 7. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ahora Sí, se entendió. bien. Quiero chequear una cosa con el libro porque yo voy abriendo todo en la computadora. Hoy vamos a hablar un poquito de la pena, pero la idea, como les dije al principio, es que vengan con esto leído. Entonces, para el martes que viene, leen el capítulo 5, 6, que los voy a cambiar. Lean el 5, el 6 y el 9. O sea que el 7 no. 7 no. 5, 6, 9, 10 y 11. Disculpe, ¿puede repetir? 5, 6, 9, 10 y 11. ¿Podría Hola, repetirlo? buenas tardes. Yo tengo una consulta. Sí. Te escucho. La opción del examen final, ¿cómo sería? ¿Es múltiple choice o por mí? ¿Cómo van a ser los exámenes?
me Claro. están preguntando? Ya dije que los exámenes van a ser de alguna metodología que tenga que ver con opción múltiple, verdadero o falso, algo por el estilo. Pero Me gusta final mucho también. la opción múltiple. El final también. Muchas gracias. Insisto, ustedes deben decir, es fácil, pero es muy capcioso. ¿Está bien? Por eso son importantes las clases. Yo en las clases subrayo las diferencias. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo clarísimo. Ahora vamos a hablar más en profundidad de esto, pero una pregunta puede ser, ¿la pena sirve para el castigo? Y esto es una afirmación que quien viene a mis clases, después de haber presenciado mis clases, no puede responder de manera incorrecta, porque son cosas con las que vuelvo todo el tiempo. ¿Se entiende? Muy bien. Sí. Entonces, ya nos hemos puesto de acuerdo sobre la metodología de las clases, cómo vamos a funcionar. Vamos a tener clases todos los martes a las 18. Muchas veces la extensión de la clase va a depender del nivel de participación que ustedes tengan. Esto no significa que salen de acá y en el grupo de WhatsApp, que seguramente tienen, pongan, che, no participen, así terminamos rápido, porque no tiene que ver con esto. Muchas veces la participación hace a que los temas se entiendan, pero además hay otra cuestión que sí me parece importante. Si nadie me lo dice, o nadie me discute, o nadie me pregunta, yo creo que lo que estoy diciendo ha quedado claro, y la realidad es que no siempre voy a ser clara. Muchas veces hay cosas que es lógico que no van a entender. Entonces, yo necesito que me las pregunten, porque seguramente la duda de uno es la duda de un montón. Y siempre hay uno que no se anima a hablar, que no tiene ganas, que le da fiaca, que no, prefiero que terminemos con esto rápido y me voy a mi casa. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que si ustedes optimizan estas clases, después va a resultarles muy fácil estudiar. ¿Qué les quiero decir también? Todo esto que les di ahora para leer es la parte más tediosa. ¿Qué sucede? A mí, cuando armamos el programa, yo tenía determinadas exigencias. Conocimientos mínimos que ustedes tienen que manejar. Entonces yo lo que siempre hablé es que a mí no me importa mucho que ustedes sepan cuál es la concepción filosófica de la pena, porque a mí me importa que sepan cómo hacer una sanción disciplinaria. A mí me importa que sepan cómo, qué hacer cuando un interno les presenta un habeas corpus, porque entiendo que eso es lo que a ustedes les va a pasar. Recién me decían, ¿el libro del PDF lo tenemos que leer entero? No, no lo tienen que leer entero. Si alguno por curiosidad lo quiere leer entero, me parece maravilloso y me contacta y lo charlamos y me pregunta sus dudas. Ahora, toda la primera parte es tediosa y es más filosófica, si se quiere, más abstracta, más teórica. Pasado eso, nos vamos a meter de lleno con la ley 24660, que les puedo asegurar que es súper divertido, porque son cosas prácticas, cosas de la vida penitenciaria diaria, y son las cuestiones con las que ustedes se van a encontrar cuando empiecen a trabajar. ¿Lo entienden esto? Sí, profesora. Hemos pasado ya la parte... Sí, profesora. ¿Alguien hizo una pregunta? No, bueno. Hemos pasado a la parte de, más o menos, presentación de la materia. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo les dije que me llamaba María Gadano, pero no saben quién soy. ¿Qué quieren saber de por qué llegué yo acá? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo. Sí. ¿Por qué usted decidió tener este trabajo? ¿Qué fue la que la llevó a usted? Mi trabajo, que es, ¿cuál? ¿Dar clases? Dar clases.
Mi trabajo no es dar clases, este es uno de mis trabajos. Mi trabajo principal es que yo soy juez de garantías. Y doy esta materia porque me gusta mucho la ejecución penal y durante un montón de años fui secretaria del Juzgado de Ejecución Penal y jueza del Juzgado de Ejecución Penal de Roca. No hay mucha gente a la que le guste la ejecución penal, y yo doy esta materia hace mucho tiempo. No es porque yo sepa mucho, sino porque es que no hay mucha gente que lo hace. Así que no crean. Pero es de esto trabajo. Tengo muchísimos años de trabajo como funcionaria judicial en las cárceles desde distintos cargos que he ido teniendo. Pasé por Justicia Federal y hace alrededor de 12 años estoy en la Justicia de la Provincia de Río Negro. ¿Contestó la pregunta? Sí, sí. Y otra más tengo. Dentro de la justicia en el nivel federal y provincial, ¿cambia demasiado en el tema de las leyes y demás? A ver, la justicia federal se ocupa de unos delitos y la justicia provincial de otra. En lo que les importa a ustedes, que son aspirantes a penitenciarios, el servicio penitenciario, tenemos el servicio penitenciario federal y después en la provincia tenemos el servicio penitenciario provincial. Esa parte no varía mucho, porque todos los procesados y condenados, ya vamos a hablar, vayan acordando, yo por ahí voy a usar muchas palabras ahora que ustedes no van a entender, pero ya las van a entender. Todos se rigen por la misma ley, que es la ley 24660. Yo les pido que antes de entrar a mi materia, se tatúen en algún lugar la ley 24660. Esa es la ley que ustedes van a manejar, diría como el Padre Nuestro. ¿Vieron que hay un dicho que dice, te lo vas a aprender como el Padre Nuestro? Bueno, si hay alguno que no sabe el Padre Nuestro, busquemos otro ejemplo. ¿Se lo van a saber como el payaso Plin Plin? Seguramente todos saben cantar el payaso Plin Plin. Bueno, la ley 24660, yo pretendo que ustedes se la sepan así. Pero que se la sepan así no para que me repitan los artículos de la ley de memoria. Que me sepan explicar la ley 24660. Yo lo que pretendo es que cuando ustedes rindan el examen final de esta materia, puedan entender cómo es el recorrido penitenciario de una persona que es detenida. Desde el momento que es detenida y tiene carácter de procesado no condenado, hasta que agota la pena. Y todas las cosas que van pasando en el medio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Se van a armar discusiones, vamos a discutir, no vamos a estar de acuerdo, van a venir seguramente todos ustedes con ideas previas, cosas que creían que eran de determinada manera, y van a aprender que tal vez no son así, o tal vez van a decir, bueno, no es así, pero yo no estoy de acuerdo. Lo que yo pretendo no es que ustedes estén de acuerdo con todo lo que sucede y con lo que yo les voy a explicar, sino que puedan adquirir un nivel de conocimiento que les permita cuestionarlo. Decir, me gusta o no me gusta y explicar por qué. ¿Se entiende esto? Sí. Les voy a dar un ejemplo. Sí, profe. Siempre trato de dar ejemplos porque creo que uno no se olvida del ejemplo. ¿Se acuerdan cuando empezó el aislamiento por pandemia? En todos los medios decía que por pandemia los jueces liberaban presos. ¿Se acuerdan eso? Sí. Sí. ¿Escuchamos un montón o no? Bueno, cuando lleguemos al momento ese, digamos, yo les voy a explicar qué es lo que sucedía.
que técnicamente no se liberaban, que técnicamente se les cambiaba de modalidad, y qué era lo que sucedía. Esto no significa que ustedes estén de acuerdo con lo que sucedía, pero yo pretendo darle herramientas para que puedan entender las cosas como sucedían en realidad. Tal vez cuando yo les explique todo lo que en realidad sucedía, me terminen diciendo, no, bueno, pues yo igual no estoy de acuerdo, por esto y por esto, y está muy bien. ¿Se entiende lo que digo? Es como cuando viene una persona y dice, por ejemplo, que fulano de tal se pudra en la cárcel. ¿Y por qué no le dan 300 años de condena? ¿Vieron que uno ve las películas que les dan 500 años de condena y esas cosas? Bueno, yo lo que les voy a explicar cuando llegue el momento es que las penas no son perpetuas y que la pena perpetua no existe y que el tratamiento es progresivo y que uno no puede tener una persona encerrada durante 80 años. Después ustedes me podrán decir, no estoy de acuerdo. Está muy bien, pero van a conocer cómo funcionan las leyes. ¿Se entiende? Una pregunta, profesora. Los escucho. Hay dos que quieren hacer preguntas. El primero. Yo, aspirante Bucci. Sí. Estaba viendo que la ley 24660 tiene 231 artículos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que vamos a aprender, tenemos que aprender, digamos. Sí. A ver, Agustín, no quiero que te aprendas de memoria los 231 artículos. Yo no lo sé. Y les voy a contar una cosa que a mí me pasa con la ley 24660, ley con la que trabajo todos los días. Yo siempre digo que cada vez que leo la ley 24660, le encuentro algo nuevo. Entonces, no quiero que la recites como el Padre Nuestro. Quiero que la entiendas y me la puedas explicar. Y entiendas qué sucede. Hay artículos que no vamos a mencionar. El artículo 230, que ya te digo, no tengo ni idea de qué es, no lo vamos a charlar. Pero sí voy a querer que sepas el artículo 17, por ejemplo. Sí voy a preguntarte sobre el artículo 5. Sí voy a preguntarte por el artículo 164. Dije aleatorios, pero la idea es esa. ¿Estamos bien? Disculpe, profesora. ¿Será que nos puede dar un ejemplo de la ley 24660? Falta todavía para eso. Todavía no vamos a empezar con la ley 24660. Vamos a empezar por otro tema. Es más tedioso, pero puede llegar a ser divertido. Pero con la ley todavía no vamos a empezar. Lo único que te voy a decir con la ley es que la ley 24660 es la ley que regula y le da un marco a la ejecución de la pena. Todo lo que sucede con una persona que está detenida se rige por la ley 24660. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna pregunta más así general antes de que nos metamos a hablar específicamente de la pena? Sí, ¿qué consejo nos daría usted? Romina Bella quiere hablar. Sí, ¿qué consejos nos daría usted a nosotros al empezar a estudiar esta materia? Lean el material antes de venir a clase y vengan a clase. Gracias. Yo tengo una consulta. Y pregunten cuando tengan una duda. ¿Tenemos Sí, una consulta? ¿Cómo? Cada clase que tenemos está con asistencia, ¿verdad? Sí, la realidad también es que yo no sé cómo es el sistema de la asistencia. Tienen que venir, yo no tengo forma de tomar asistencia. Porque también hay gente que se conecta, que se desconecta. Yo no voy a... la realidad es esa. Esto tiene que ver con la responsabilidad de cada uno y con esto que les digo. Si vienen a la clase, si participan de la clase, el examen les va a resultar bastante fácil. Es que después igual se va a ver reflejado cuando tengamos que realizar algún parcial. ¿Cómo? Sí. Que después igual de estar presente se va a reflejar después en los parciales que tengamos que llevar a cabo.
cuando ustedes vayan a rendir en los exámenes de la materia, de verdad les digo, el asistir a clase les va a hacer una diferencia gigante por el tipo de preguntas que hago. Todos conocen a alguien que cursó el año pasado, ¿o no? No, no. Sí, sí. Bueno, a ver, siempre hay un amigo del primo, del hermano, de no sé qué. Sí, profesora. Averigüen. En esta materia, asistir a clase es re importante. Por eso, de hecho, creo que soy la única materia que todas las clases tiene una clase sincrónica. Una consulta, profesora. Sí. ¿El primer parcial va a ser hasta la unidad 3? Sí. ¿Hasta las cárceles? Exactamente. Eso nada más. Lo que yo les quiero decir es que tal vez para mí sería mucho más fácil mandarlos a leer material, hacer trabajos prácticos y, por ejemplo, subir un video explicativo de media hora sobre algún tema. Lo que pasa es que me parece que eso no permite ningún tipo de intercambio. Y si ustedes no entendieron o entendieron mal, yo nunca me voy a enterar y ustedes tampoco. Entonces yo creo que este intercambio es fundamental. Y la experiencia me demuestra que es así. Yo el año pasado, que tomé muchos más exámenes, todos los chicos que rendían era, ay, esa pregunta no la entendí, y qué pavo porque justo falta la clase, y uy, sí, cuando tenía esta pregunta me acordé que lo habíamos charlado en clase, y entonces... Esas cosas suceden. ¿Está bien? Bueno. ¿Están como para que empecemos a hablar de la clase en sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Vieron que la primer bolilla, digamos, el primer tema es la pena. Vieron que nosotros tenemos gente que comete delitos y es condenada a penas. Nuestro Código Penal establece distintos tipos de pena. ¿Alguno sabe cuáles son los tipos de pena que existen? Uno creo que es la privación de la libertad. ¿Cómo? La privación de la libertad, uno. La prisión, perfecto. Ese es un tipo de pena. ¿Cómo? Reclusión. ¿Y cuál es la diferencia entre prisión y reclusión? Domiciliaria. Espere. No sé quién Profesora, ¿hace referencia a los delitos tipificados? A los delitos contra la propiedad, abuso sexual. ¿A eso se refiere? A ver, vamos a empezar desde el principio porque se ve que o tienen conocimientos previos o ya han tenido alguna otra materia y por ahí se mezclan los conceptos. Nosotros tenemos el sistema penal, el Código Penal prevé una serie de delitos. La Constitución Nacional dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Eso significa que solamente lo que está previsto que es un delito, va a ser un delito. ¿Qué significa esto? Además, que si en el Código Penal no dice que determinada acción es un delito, esa acción no lo es. ¿Estamos hasta ahí? ¿Puede repetir lo que dijo hace rato? Recién. ¿Todo? A ver. No, lo último. Todo aquello que el Código Penal no dice que es delito, no lo es. Para decirlo en forma llana. El artículo 79 del Código Penal dice el que matare a otro. Lo que hace el artículo 79 es describir el delito de homicidio, el que mata a otro. Está describiendo una conducta que el legislador decidió que era delito.
Ahora, si el artículo 79 no existiese, el matar a otro no sería delito. Les voy a dar otro ejemplo. La ley de drogas pena el consumo de estupefacientes. No me vengan a decir que es legal, que ya, porque no es así. Ahora, no hay ninguna ley que diga que es delito el consumo de té. Por eso, yo puedo tomar té y no estoy cometiendo ningún delito. Pero no puedo consumir estupefacientes, porque eso el legislador entendió que sí era un delito. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Entonces, Claro. profesora, Sí, ¿qué? profesora, entonces para cerrar para que quede bien claro, el delito sería lo que está tipificado en el Código Penal. Sí. Lo que está tipificado es una palabra muy difícil que tal vez no todos entiendan. ¿Por qué el compañero dice lo que está tipificado? Porque una definición muy clásica de lo que es el delito dice que el delito es la acción típica, antijurídica, bla, 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 bla. Lo primero es que es una acción, es una conducta. Y lo segundo es que es típica. ¿Por qué dice típica? Porque está descrita exactamente en el Código Penal. ¿Qué significa esto? Vieron que yo les dije que el artículo 79 tipifica, describe el delito de homicidio. Y dice el que matare a otro. Muy bien, yo les pregunto. Si yo mato a otro, cometo el delito de homicidio. Si yo mato a otro con una pistola, ¿cometo el delito de homicidio? Sí. Así es. ¿Y si mato a otro con un cuchillo? También. También. ¿Y si mato a otro de un susto? No importa la forma en que la persona lo mates, sino que ya el delito en sí dice el que matare a otro. Si yo ya estoy matando a otra persona, ya desde ese punto estoy cometiendo el delito. Muy bien. Ahora bien, el artículo 79 no prevé ningún tipo de cosa distinta. Pero después el Código Penal dice que... Ay, Darío Quintero, silenciate, por favor. Gracias. Empecé a hacer eco yo con lo de él. Ahora bien, estamos todos de acuerdo que el que matare a otro, no importa cómo, va a cometer homicidio. Después veremos la agravante por arma, son dos cuestiones distintas. Pero la figura, el delito básico es matar a otro, no importa cómo ni con qué. Pero después tenemos otro artículo en el Código Penal que dice que cuando alguien manejando un vehículo automotor de forma antirreglamentaria le cause la muerte a alguien. ¿Cuál es la diferencia entre el 79 y este artículo? Las circunstancias. Ok. La circunstancia de que estoy agregando si el conductor va a cumplir la ley. Tengo que matar a alguien, pero ¿cómo? Conduciendo un vehículo automotor. Entonces, si yo mato a alguien, si yo voy en bicicleta y mato a alguien, ¿cometo el delito? Sí. No. No. Vehículo automotor. La Claro, bicicleta si es un no es delito, si es un delito que entrarían rodados en bienes, ¿no? No sé cómo. Vehículo automotor. ¿La bicicleta tiene motor? No. No. Entonces no es el delito. ¿Qué quiero decir con esto? El Código Penal, cuando describe los delitos, te dicen cómo tienen que ser. Y la conducta
el hecho que yo quiero decir que es un delito tiene que caer entero en esa descripción. ¿Se entiende? Eso significa que es típico. Si el artículo 79, en vez de decir el que matare a otro, así en forma muy genérica, dijese el que matare a otro entre las 9 y las 10 de la mañana, tendrá tal pena. Si yo mato a alguien a las 11 de la mañana, ¿estoy cometiendo el delito? No. 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 ¿Se entiende esta voltereta que tiene la cuestión? Muy bien. Entonces, yo tengo una persona que cometió un delito. Siempre voy a usar el ejemplo del homicidio porque es lo más fácil. Y quiero que sepan que esta materia no es derecho penal, con lo cual yo no voy a profundizar en cuestiones muy técnicas. El delito de homicidio, el artículo 79 prevé la figura básica. Después hay 25 millones de agravantes. No voy a ingresar en eso, ¿ok? Para no hilar muy finito y confundirlos con cosas que no hacen a la cuestión. Muy bien. Yo tengo a Juan, que lo mató a Pedro. Se hizo una investigación y Pedro fue... Juan es el homicida. Digo ejemplos y después me olvido los nombres. Es declarado culpable. Va a juicio y lo declaran culpable. Lo declaran culpable, ¿qué hacemos con Juan? Si es culpable, se le somete a se le otorga una pena, una causa. No, tiene que cumplir. Alguien dijo se le otorga una pena. A mí cuando alguien me dice otorga, me da la sensación de que me van a dar algo lindo, yo otorgo un premio. La pena no me suena algo muy lindo, pero bueno. Se le da una sanción de pena. Sanción de pena, ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo? ¿Se le imputa? Ya está imputado, ya fue condenado. Entonces, habíamos dicho, esto empezó diciéndoles que todos sabíamos que existían penas. ¿Qué tipos de pena creían que había? Uno me dijo privación de la libertad, perfecto, eso es prisión. Alguien me dijo reclusión, entonces yo pregunté cuál era la diferencia entre prisión y reclusión. No me lo contestaron, ¿no? Ya no recuerdo quién lo dijo. Muy bien. No lo contestamos. No lo contestaron. Probablemente porque es una pregunta muy difícil de contestar. Entonces, de acuerdo al Código Penal, hay 3 tipos de pena: la prisión, la multa y la inhabilitación. Es cierto que el Código Penal divide en 4 y dice prisión, reclusión, multa e inhabilitación. Yo no voy a ingresar a explicarles la diferencia entre prisión y reclusión por 2 motivos. Primero, porque no hace a la cuestión y es muy compleja. Y segundo, porque hace años ya no se usa. Entonces, es correcto decir que hay 3 tipos de pena: prisión, o privación de la libertad, o como a ustedes les gusta decir, multa e inhabilitación. ¿Estamos de acuerdo con este primer concepto? Sí. Sí. Muy bien. Una consulta. Sí. ¿Prisión domiciliaria es lo mismo, por ejemplo? No, no es lo mismo, pero yo te voy a contestar esto y guardátelo en algún cajoncito de por ahí porque tenemos una bolilla entera de prisión domiciliaria. Solamente te voy a decir que la prisión domiciliaria es una modalidad de cumplimiento de la pena de prisión. ¿Ok? Muy bien, guárdatelo. Otro día vamos a hablar un montón de la prisión domiciliaria y te va a encantar el tema. Muy bien. Entonces, dijimos que tenemos 3 tipos de pena. La pena de prisión todos sabemos lo que es, ¿no? Disculpe, una consulta. Sí. En el caso de homicidio, cuando se comete en defensa propia, ¿ahí cómo sería la pena? Porque si es en defensa propia no está, ¿cómo se dice? Contradiciendo la ley. Solo te voy a decir... Siempre y cuando sea
A ver, si nos ponemos a ver la pena que contempla cada delito, vamos a estar un montón de tiempo. Yo lo que te voy a decir es que Pero es que por lo el que yo homicidio entendí, cometido, el homicidio es otra... Bruno está tratando de hablar y no lo entiendo. Por lo que yo entendí, significado. No te estoy escuchando, Bruno, pero yo le voy a contestar a quien me preguntó y la respuesta es la siguiente. No vamos a empezar a charlar acá, porque no hace la materia, las distintas penas que prevé el Código Penal para los distintos delitos. Claramente, no es lo mismo matar porque sí, matar con un arma de fuego, matar por encargo, matar en legítima defensa o matar en exceso de la legítima defensa. Todos estos delitos que importan el matar a otro, matan a otro de diferente manera, con un mayor o menor grado de culpabilidad. Y de esa culpabilidad depende el monto de la pena. ¿Está bien? Sí. Muy bien, entonces, todos saben lo que es la prisión. Otra pregunta, ¿usted cree que... Sí. ¿Usted cree que las penas son muy light así en Argentina a nivel penal? No. No. Yo creo que tenemos un muy adecuado Código Penal que no siempre responde al clamor popular. El clamor popular tiene que ver con cuestiones que a mi criterio no siempre tienen que ver con la proporcionalidad de las penas. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien le hace algo a alguno de mis hijos, ninguna pena que se le pueda poner a esa persona a mí me va a resultar suficiente. ¿Pero por qué? Porque yo no soy buena, porque hicieron algo con mis hijos y porque yo voy a querer que esa persona sufra. Pero lo que yo estoy diciendo tiene un ánimo vindictivo, tiene más que ver con la venganza, con el ojo por ojo, que con la ley penal, que tiene otras cuestiones. ¿Se entiende? Claro, básicamente estaríamos hablando de la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente. Claro. Y sería muy difícil si nosotros saliésemos a aplicar la ley del talión hoy en día. Hoy o cuando sea, en cualquier Claro, momento. básicamente dejaríamos de vivir en una civilización. Dejaríamos de ser un Estado de Derecho. ¿Está bien? Claro, porque uno de los derechos principales son el derecho a la vida. Uno de los derechos principales es ¿qué? Son el derecho a la vida. Por más que una persona haga algo muy malo. Sí, pero a ver, sigue también teniendo aplica derecho. a que si alguien me roba algo a mí, yo no puedo ir aplicando la ley del talión y voy y le robo. No hablaría de un Estado de Derecho. En ese caso no sería que... en ese caso no aplica la ley porque no se puede. O sea, si no puedes compensar un delito con otro. Si yo te robo a vos, corresponde que se me haga, corresponde que yo sea perseguida, y se dice así, perseguida, acusada de ese delito. Si vos me cometés un delito en contra mío, corresponde lo mismo, no se compensan. Porque con ese criterio, si vos matás a mi hijo, entonces yo voy y mato a tu hijo, entonces estamos compensados. Sí. Muy bien. Entonces, podemos... Sí. Mi nombre es Mariana Fernández. Tengo una consulta con lo que usted hablaba de que todo puede ser capcioso, porque me da la sensación de que cuando está explicando es como que cada artículo está generalizado y está como a la libre subjetividad de cada uno, puede ser, ¿no? No. El derecho penal no es subjetivo.
La ley 24660 no es subjetiva. Bien. Hay muchos... Los delitos, vos tenés una figura y una escala penal. El que matare a otro va a tener una pena de entre 8 y 25 años. Entre 8 y 25 hay un montón de años. ¿Por qué a uno le ponemos 8 y por qué a otros 25? Y depende de un montón de circunstancias que no tienen nada que ver con la subjetividad. Tiene que ver con cuestiones específicamente dichas en el código, específicamente dichas en la ley. La edad, la falta de antecedentes. No es lo mismo ser primario que no ser primario. No es lo mismo ser un buen ciudadano que ser un ciudadano con problema, un ciudadano problemático. ¿Se entiende? No es lo mismo haber crecido en un hogar y haber tenido contención familiar que haber sido abandonado. No es lo mismo haber ido a la escuela que no haber ido a la escuela. ¿Entiende? Claro, porque, disculpe, también el servicio penitenciario, una de las cosas que trata de hacer es poder reinsertar a esa persona de vuelta a la sociedad, ¿no? O sea, ahora vamos, no sé quién está hablando. el aspirante Laureano Facundo Amado. Ok. Ahora vamos a llegar a eso, Laureano. Bueno, retomo. A ver, la idea es que a las 7:30 terminemos por ahí con esta charla, que ustedes se queden con algunos interrogantes y que puedan ir a leer y continuarla el martes que viene. ¿Está bien? Entonces, dijimos que había 3 tipos de pena. Todos los delitos contemplan la pena correspondiente. Tenemos la pena de prisión, que como les dije es el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Después hay delitos que prevén una pena de multa. Y hay delitos que prevén una pena de inhabilitación. La pena de multa todos entienden lo que es, tanta plata, ¿no? Generalmente estos delitos los delitos que prevén pena de multa, la pena de multa es conjunta. Es, por ejemplo, prisión más multa. ¿Se entiende? Y después está el delito la pena de inhabilitación. ¿Saben lo que es la pena de inhabilitación? No. No, profe. No, profesor. No. No, profe. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando se te inhabilita el carnet puede ser ofrecer servicio en tu carrera, digamos, cuando tienes un título? Bueno, hay distintos tipos de inhabilitación. Si yo mato a una persona por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, ¿se acuerdan lo que hablábamos al principio? No solamente voy a tener una pena de prisión, sino que además me van a inhabilitar para manejar. Me sacan el carnet, como dijo alguien por ahí. Claro, se le priva de un derecho que también se le ha otorgado, que tenemos todos, digamos, pero a él se le inhabilita. Claro, pero vos me decís un derecho que tenemos todos. A ver, si yo soy médico y me condenan porque maté a una persona por haber cometido una mala praxis médica, me inhabilitan para ejercer la medicina. Ser médico no es un derecho que tenemos todos, digamos. Si yo soy funcionario público y cometo un delito en el marco de mis funciones, me pueden inhabilitar para volver a ser funcionario público. Si yo tengo un cargo electivo, por ejemplo, soy intendente, y cometo un delito justamente por ser intendente, me pueden inhabilitar para tener cargos públicos. ¿Se entiende esto? Son delitos especiales que traen aparejada la inhabilitación para determinadas cosas, para hacer lo que estabas haciendo al momento de cometer el delito. Si vos estabas manejando y manejando cometiste un delito, te inhabilito para manejar. ¿Se entiende? Muy bien.
Entonces, quedó claro que existen 3 tipos de pena. Ahora bien, ¿para qué sirven las penas? Supuestamente es para darle un castigo. Ok, para castigo, muy bien. ¿Qué más? Para mantener un orden. Para mantener un orden. La pena tendría que ser algo como para dar un ejemplo, digamos, para que otras personas vean el mal accionar de otro individuo y se refugien en lo que es la sociedad y el Estado. Lo que Buenas estás tardes, diciendo, acordátelo para cuando leas el material que tenés que leer, cuando hables de la función de la pena como prevención general. Bien. Lo que acabo de decir es muy difícil, acuérdenselo. ¿Qué más? ¿Para qué más funciona la pena? ¿Puede ser para hacer valer los derechos humanos de la otra persona? Bueno, a ver, yo te voy a preguntar esto. Vos matás a mi hermano y yo te condeno una pena de 15 años de prisión. ¿De qué manera tu condena, tu privación de la libertad, restablece los derechos de mi hermano muerto? Yo creo que no habría pena que valga. Saquemos el homicidio. Te lo voy a cambiar entonces. Vos me robás, entras a robar a mi casa y te llevas un televisor, ropa, un teléfono. ¿De qué manera tus años de prisión restablecen mis derechos? Sería exactamente la misma respuesta que le hice anteriormente. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene una opinión distinta? En caso de Puede ser que tenga algo referido al hecho. Está hablando Andrés Bravo. Ahora vamos a escuchar a Andrés Bravo. ¿Qué pasa si en caso que me hayan hecho y me hayan robado y a esa persona la hayan encontrado y yo pido un resarcimiento económico? ¿Se puede? Entonces vos decís que, como me robaron un teléfono, un lavarropas, un televisor, decimos, bueno, el televisor sale esto, el teléfono, bla, 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 son 100.000 pesos, dame 100.000 pesos y ya está. ¿Eso? Sí. Ahora, te pregunto lo siguiente, Andrés. Ponele que vos me robaste bienes que tienen 100.000 pesos. Y vos tenés 100.000 pesos para darme. ¿No estarías en una situación distinta respecto de otra persona que no tiene los 100.000 pesos para darme? O sea, la pregunta es, si vos tenés 100.000 pesos para darme, entonces básicamente lo que estamos diciendo es que el que tiene plata zafa. ¿No? Sí, más o menos. Les pregunto, ¿eh? Sí, más o menos está diciendo eso. Porque también si no tiene los 100.000 pesos la otra persona, lo que puede hacerse es hacerle un embargo a un bien que valga similar. Vos, a ver, yo cuando les hago estas cosas, cuando les digo estas cosas es porque entiendo que en la dialéctica quedan claras las cosas. Imagínense esto. Me entran a robar 2 chicos de 18, mayores de edad, uno que tiene un papá con mucha plata y otro que ni siquiera tiene papá. No tiene papá, no tiene mamá, vive en la calle. El chico de 18 que tiene un padre que tiene mucha plata, viene y paga 100.000 y el hijo se va. Y el que no tiene ni papá, ni mamá, ni abuelo, ni bienes, ni trabajo, ni va a la escuela, no, bueno, a ese lo mandamos preso. No, ¿Qué opinarían de eso? ahí entendí lo que usted está diciendo. Usted lo que está tratando de decirnos es que la ley es igual para todos y no importa la cantidad de dinero que uno disponga.
sino que tiene que cumplir la pena puesta por la ley. A ver. Claro, porque el delito lo está cometiendo de igual manera. Exactamente. Sea que tenga plata o no. A ver, Si roba, yo está les voy a cometiendo decir el una delito. cosa desde la mayor sinceridad del mundo. ¿Vieron el simbolito de la justicia, que es una mujer con una balanza y los ojos vendados? Bueno, esto significa que la justicia es ciega. Es ciega. Yo tengo que aplicar la ley de igual manera con todos. Ahora bien, la igualdad, vieron que somos todos iguales ante la ley, y es re lindo decir esto, ¿eh? Es re lindo. Ahora, el chico de 18 años que tiene un papá lleno de plata, ¿es igual al chico de 18 años que no tiene mamá, no tiene papá, no tiene abuelos, no tiene casa, nunca fue a la escuela y vive en la calle? No, claramente no. ¿Esos dos chicos son iguales? Así, Sí. pero no tienen los mismos No. gustos. Para la ley sí, son iguales, porque Sí, son iguales. Yo lo que les quiero decir es, la igualdad es ante iguales. Lo que yo les voy a decir ahora es una postura más filosófica, si se quiere, y la podemos discutir. Yo creo que la igualdad es ante iguales. Yo no puedo comparar peras con manzanas. Muy complejo el tema, pero básicamente es eso. Claro, porque también se tienen que ver las circunstancias de cada persona, ¿no? Está bien. Igualmente creo que forma parte de una discusión mucho más filosófica. Volvamos a la pregunta originaria. ¿Para qué sirven las penas? Uno me dijo para castigo, otro me dijo que era para restablecer el orden social, otro me dijo que era para que cuando los otros ven que cuando uno comete ese delito va preso, se guarden, digamos, si no lo quieren cometer. Profesora, buenas tardes. Yo creo que también podría ser motivo de autorreflexión y aprendizaje a la persona que se le impone una pena. Está bien. Ahora... Yo creo que más o menos debe ser para reivindicarse a la sociedad. Para hacer cumplir la ley. Esperen. Ahora, Alexis dijo para que sea una instancia de reflexión, con lo cual te digo, pero ¿sabes qué? Si me vas a mandar a reflexionar, prefiero reflexionar en mi casa antes que en la cárcel. Recién dijo Selena para hacer valer la ley. Ok. Nahuel, ¿qué estabas diciendo? Para reivindicarse, para reinsertarse en la sociedad. ¿Qué significa reinsertarse en la sociedad? Volver de nuevo a la libertad. Para mí. Está bien, pero yo, digamos, tengo una persona que está libre y la meto presa para que vuelva a meterse en la sociedad. No entiendo eso, ¿cómo sería? Cuando él dice reinsertarse en la sociedad, yo creo que es que trata el servicio a través de planificaciones como estudios y que pueda terminar el secundario la persona ahí, que por ahí aprenda algún oficio para que después el día de mañana salga de la cárcel y entre en sociedad, pueda volver a conseguir un trabajo, pueda volver a formar una familia, rehacer su vida prácticamente. Entonces, para mí eso sería reinsertarse en la sociedad. Para mí la prevención, poder entrar. la prevención y la rehabilitación. Prevención y rehabilitación. Disculpe, no siempre se lo ve al delito, no desde el ámbito de lastimar gente, robar, o sea, robar existen varias formas de robar. Hay personas con mucha plata, súper educados, que evaden impuestos toda la vida y en algún momento les cae una pena y pueden ir presos tranquilamente, con familia, con todo. Está bien. ¿Alguien tiene alguna idea más? Para prevenir un delito,
¿Para prevenir un delito? Pero el delito ya pasó. Para prevenir a futuro. Para prevenir delitos. Claro. Tercero, que no hagan lo mismo. ¿Sí? Entonces, vos me estás diciendo que quien cometió un delito, como seguro va a volver a cometer otro delito, lo encierro. Sí, estás prevenís a futuro. Ok, entonces, ¿quién me está hablando? ¿Lorena Gómez? Sí. Está bien, Lorena. Entonces, ¿qué pasa si yo cometí un delito y vos, para que yo no vuelva a cometer un delito, me decís te encierro? Y yo te prometo que no voy a cometer más delitos. Por eso se busca prevenir. Por eso, yo te prometo que no voy a... Estás previniendo, ¿eh? O sea, yo que cometí un delito, me paro delante del juez y le digo, no me lleve preso, yo le prometo que no voy a cometer más delitos. ¿No se necesita corroborar eso? ¿Corroborar qué? Que no se va a cumplir de vuelta el delito. ¿Y cómo lo haces? Y encerrándolo momentáneamente. Y pero después cuando salga lo puede volver a cometer ese delito. Entonces, con ese criterio nosotros decimos, el que cometió un delito contra la vida, el que mató a otro, no importa de qué forma, lo voy a tener más tiempo adentro, para prevenir por más tiempo porque cometió un delito más grave. Es que todos los delitos tienen distinto tiempo de condena. Por eso, entonces, el que cometió un delito de homicidio, que es el delito más grave que contempla el Código Penal, lo meto preso mucho tiempo, para prevenir por más tiempo. Y el que hurtó algo, lo meto en preso 6 meses, porque es poquito tiempo. Si puedo evitar que por 6 meses cometa otro hurto, está todo bien. Pero además de eso, lo que me están diciendo es que el que mató va a volver a matar. No es que va a volver a robar. Y el que hurtó no va a matar, solo va a hurtar. ¿Qué opinan de este razonamiento? Que está mal porque nada te asegura eso. Es imposible asegurar. ¿Qué es lo que les quiero demostrar con esto? Que todos estamos diciendo cosas que las escuchamos todo el tiempo, ¿o no? Cuando ustedes se sientan en la sobremesa familiar y hablan de estas cuestiones, porque alguien comenta que a fulano lo metieron preso y escuchaste en la tele el caso de no sé qué, y que, en definitiva, estamos hablando de estas cuestiones. Pero fíjense cómo, cuando uno empieza a cuestionar lo que están diciendo, y es más complicado. Porque la realidad es que lo primero que dice cualquier persona, y está muy bien que así sea, es que la pena es el castigo por haber cometido un delito. La sanción. Claro, es la sanción. Te portaste mal, entonces yo te castigo. Ahora, esto no es así. ¿Por qué? Porque si bien alguno lo deslizó, se ve que obviamente no tienen por qué saberlo, todavía no se termina de dar vuelta al concepto. La condena se establece para la rehabilitación. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que quien comete un delito, de alguna manera, se está alejando del curso adecuado y normal de una sociedad. ¿Qué significa esto? Que el Código Penal establece delitos porque nosotros tenemos que respetar cierto orden y que nosotros como sociedad entendemos que matar a otro está mal, es una conducta disvaliosa. Entonces, la penamos. ¿Por qué la penamos? Porque entendemos que esa persona que mató a otra, en algún momento se alejó de los adecuados carriles, si se quiere, de una sociedad pacífica. Entonces, cuando decimos que la condena es para rehabilitación y reinserción,
es porque de alguna manera lo que queremos decir es que esa persona que cometió un delito en algún momento se alejó de los parámetros de la sociedad. Entonces nosotros la metemos presa para, a través del tratamiento penitenciario, darle herramientas para que esta persona pueda volver a formar parte de esta sociedad. Como sociedad entendemos que una persona que va por la vida matando a otra necesita ser reencauzada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando alguien diga que la pena es para castigo, después del asado familiar del domingo, ustedes pueden decir que en realidad no es para castigo, es para reeducarla, es para reinsertarla, es para intentar, y digo intentar porque lamentablemente el tratamiento penitenciario no siempre funciona, tratar de que vuelva a la sociedad. Básicamente, una pena representa al poder estatal patriarcal, y con esto de patriarcal no quiero que vengan a decirme, no sé, el Estado patriarcal, me refiero a, podría decir matriarcal también, pero me refiero a protector, que te está diciendo, vení, te fuiste de camino, vení que yo te llevo de vuelta. Básicamente es eso. El Estado entiende que cuando le impone una pena a una persona, les va a sonar muy raro lo que voy a decir. Básicamente le está haciendo un favor. Es vení, que yo te ayudo y te doy los elementos que necesitas para poder vivir nuevamente en sociedad. ¿Se entiende? Sería algo como el psicólogo que ayuda a una persona de una manera ambigua, por decirlo de alguna manera, a una persona que se quiere suicidar, lo ayuda a volver a, no sé. No, pero ¿por qué no? Porque el tratamiento penitenciario tiene muchas patas. Tiene una pata laboral, una pata educativa, una pata psicológica, una pata médica, una pata social. ¿Por qué? Porque lo que dice el Estado es, alguno lo dijo por ahí, a ver, llega esta persona advierto que nunca fue a la escuela, por ejemplo, advierto que nunca tuvo un oficio y advierto que tiene algún problema de adicción. Entonces, ¿qué hago? Bueno, que vaya a la escuela, que se eduque, que aprenda un oficio, que haga un tratamiento de rehabilitación de su adicción. ¿Por qué? Porque yo lo que en realidad estoy entendiendo es que todas estas circunstancias son las que llevaron a esta persona a alejarse de la sociedad y a cometer el delito por el cual fue condenado. ¿Se entiende? Sí, obviamente también la persona se tiene que dejar ayudar. Estos son dos mangos aparte, pero te voy a decir una cosa que la vamos a tener ahí pendiente para otro momento. El tratamiento penitenciario es voluntario. Y eso yo creo que es un arma de... No, el tratamiento es voluntario y en realidad yo creo que esto que dice la ley 24660 es una encrucijada para el interno. ¿Por qué? Porque por un lado le digo al interno que el tratamiento es voluntario, vos hacelo si querés, si no, no. Ahora, por otro lado, si no lo haces, no avanzás en la progresividad del régimen penitenciario. ¿Se entiende? Entonces, yo pienso, y esto lo vamos a hablar en otro momento, que esto de que el tratamiento es voluntario es medio una mentira. O sea, ¿usted dice que tendría que ser obligatorio? No, no tiene que ser obligatorio porque yo no puedo obligar a nadie a nada y está muy mal eso. Lo que digo es que es una verdad media. Sí. También pero ya vamos a hablar de eso en otro momento. Tengo entendido que, bueno, por ahí me equivoque, que si el interno agarra y hace determinados cursos y demás, ¿es verdad que se le puede bajar la pena? Te lo voy a contestar rápidamente
pero quiero que sepas que tenemos una bolilla entera dedicada al estímulo educativo. Porque eso sería como un estímulo, ¿no? Como un incentivo. Tenemos una bolilla entera de estímulo educativo, que ya lo vamos a hablar. Solamente te voy a contestar lo siguiente. Seguramente todos leyeron en el diario cosas como: Vudú hizo cursos de jardinería y le redujeron la pena. Todos lo leyeron. Muy bien. En realidad, los cursos y las capacitaciones no te reducen la pena, sino que reducen los plazos para acceder a los beneficios penitenciarios. Acuérdense esto, lo guardan en un cajón y lo vamos a hablar en otro momento. ¿Está bien? ¿Puedo repetirlo? Que el estímulo educativo no reduce el monto de la pena, sino que reduce los plazos para avanzar a través de la progresividad del régimen penitenciario. ¿Me entendieron? Sí, una consulta. Sí. Si uno de adentro, digamos, que está preso, se recibe de abogado, ¿puede ejercer adentro? Sí. Ah, listo. Esa era mi pregunta. Gracias. De hecho, ¿de dónde son ustedes? Yo de General. Yo de Vietnam. De Yo, Maiqué. Regina. Maquinchao. De Vietnam. De Viedma. Roca. Bueno, ¿Qué tal, Roca? Roca. Yo de todos los Roca. penales son todos de Roca y de Viedma, ¿no? Yo acá, Bariloche. Ah, Bariloche también. Bueno, No, de la Bariloche calle. también. me estoy olvidando. Bueno, todos saben los penales que hay en la provincia. Tenemos Viedma, Roca, Chipo, Bariloche, tenemos Chuele Pomona. Coletti. Sí, lo nombré al penal de Chipo, ¿eh? Estoy nombrando los penales de la provincia. Viedma, Roca, Chipo, Bariloche, Pomona, Chuele. ¿Está bien? Esos son los penales de la provincia. No sé ahora, estoy tratando de acordarme los nombres de cada uno, pero en todos los penales hay o hubo algún abogado, ya sea que se recibió adentro o entró siendo abogado, y siendo abogado representa a muchos internos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Voy a decir lo mismo que digo siempre. No creo ser tan clara, ¿eh? Profesora. Sí. Disculpa. ¿Esa posibilidad también lo tiene aquel que pueda llegar a estudiar alguna carrera de poder ejercer también adentro? Si vos querés estudiar para físico nuclear dentro del penal y te recibís y estando dentro del penal conseguís trabajo de físico nuclear que por supuesto te permita cumplir con tu condena, no hay ningún problema. Profe, y por cuestión moral, cuando yo salgo de abogado, salí de un penal, y por cuestión moral del resto de la sociedad, ¿puede que me haga a un lado aún teniendo un título como abogado que no me quieran dar trabajo? A ver, yo no me voy a meter con la moral de cada uno porque mi moral puede ser distinta a la tuya. Primera cuestión. Segunda cuestión. Una vez que una persona fue condenada y cumplió la pena, no tengo más nada para reprocharle. Me puede caer mal, pero técnicamente no, definitivamente ya cumplió. No le debe nada a nadie. Ahora, si vos como empleador, por ejemplo, querés o no condenar a una persona, contratar a una persona que fue condenada, y será una cuestión tuya, yo no me puedo meter ahí. No sé lo que sucede después. ¿Qué sucede en la práctica? Y te piden antecedentes penales para todo. ¿Está? Muy bien.
Una cuestión que les voy a pedir para la próxima clase. Que todos se pongan su nombre, porque veo gente que por ahí no tiene su nombre, y que se pongan un solo nombre. Si tienen 3 nombres, pongan el nombre por el cual los llaman. Por ejemplo, tengo a Selena Sáenz, entonces yo me doy cuenta si está a ella. Si hay alguien que tiene 5 nombres, no me figuran. Primera cuestión. Segunda cuestión. La idea de esta primer clase era cortita, era que nos conozcamos, que entiendan la dinámica, que se saquen las dudas, y ya les di el material para leer. Entonces, salvo que haya alguna pregunta más, vamos a terminar por hoy y nos volvemos a encontrar el martes que viene a la misma hora por el mismo medio. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Sí, profesora, acá. Sí. ¿El enlace va a ser el mismo o lo va a ir cambiando cada tanto? No, todos los martes? De vuelta, mi manejo de la tecnología es un poco complicado. Voy a tratar de ponerle, no sé, métanse en novedades que va a estar publicado ahí. Voy a tratar de que el enlace sea siempre el mismo. ¿Bien? Si hay alguna duda, el mensaje se lo mandamos por la plataforma del IPAP, ¿verdad? No, si tienen alguna duda, el momento de preguntar las dudas va a ser el martes. Listo. ¿Bien? Bueno, ¿algo más? Profe, no escuché lo que dijo lo último, se me trabó. Que el momento de evacuar dudas va a ser el martes. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a dar por finalizada la clase, que tengan un lindo día, espero que se vayan a leer. Reitero, capítulo 5, 6, 9, 10 y 11.